Bueno, pues vamos a hablar de planta baja. ¿Qué voleu saber? ¿Cómo cambiará tu rutina ahora presentando un programa ¿Hablas castellano? matinal? Sí, claro. Ah, vale. Qué remedio, ¿no? Mi rutina. Mi rutina cambiará porque voy a hacer un programa diario, claro. Antes lo hacía de vez en cuando y ahora hay que madrugar y hay que tener un horario fijo cada día. Sí. Voy a levantarme, voy a ir al gimnasio si todo va bien y después voy a comer y a disfrutar de estas mañanas plácidas en planta baja. Sí. ¿Qué nos ofrecerá el programa Planta Baja? Pues mira, va a ser un programa de actualidad social y política donde queremos un poco romper la lógica que ha habido hasta ahora, que era queríamos intentar poner el acento en la política y a los políticos. Ahora lo que hay que hacer es poner a la gente, y si la gente habla de política, nosotros también, pero siempre la gente tiene que ser el focus de nuestro programa. Y hemos visto que has optado más por un equipo más juvenil. ¿Por qué? Yo no diría tan juvenil, pero sí es nuevo. En TV3 no había esas caras y por lo tanto es un equipo nuevo. Son gente experimentada que estaba en otros medios, pero se ha juntado para contar los mediodías lo que pasa en este país. Y esa generación de periodistas es nueva porque no se ve en TV3. A part de les noves incorporacions, també hi ha gent que té més experiència, que estava amb tu al suplement. Com es compagina aquesta combinació entre novetat i experiència? Pues con normalidad. Eso yo creo que es la gracia de la vida, ¿no? Que hay gente con mucha experiencia y hay gente con muchas ganas de probar cosas nuevas, etc. Yo creo que es la gracia de este programa, que hay gente como Francino, pero hay gente como la Bea Doudou, que es una periodista del programa, que tiene 23 años, que ha salido de la facultad y que va a hacer su primer trabajo aquí en TV3. Es un privilegio, pero es también nuestro deber como medio público. ¿Has podido reconciliarte con tus compañeros de Sport 3 que parecían un poco molestos porque te llevabas parte de sus recursos? Parecían, tú lo has dicho, porque yo nunca he tenido mala relación con nadie. Yo he estado fuera y no me había enterado de nada de todo eso. Pero me parece que es algo más logístico interno, que no ha sido lo que algunos medios han querido vender, porque lo que he hablado con Deportes de esta casa es que están muy contentos de que haya un programa nuevo en los mediodías para reflotar una franja que estaba una ¿cómo se llama en castellano? Una franja, a mí me suena raro como franja, una franja, pues esto, una franja que estaba como, bueno, que lo que necesitaba TV3 era un programa que volviera a poner el pulso a la actualidad y al ritmo del día a día. Te estrenas con una competencia muy dura que es Ferreras. ¿Cómo sienta eso? Pues sienta muy bien, con un respeto enorme. Ferreras y las otras, que hay Ana Rosa y hay Susana. Bueno, y también quería comentarte que Máximo Huerta también comparte franja contigo y también tenéis un plató basado en un piso. No sé si quieres mandarle algún mensaje. Quería mandarle un mensaje. No quiero ser ministro de nada, pero me gusta mucho lo que está haciendo Máximo. Yo creo que es algo un poco distinto lo que hay y creo que está encontrando muy bien su tono. Me gusta. ¿Le has pedido consejo a Gemma Nierga? Pues no he tenido tiempo, pero le voy a pedir muchos consejos a Gemma Nierga, sin duda. Colabora con él. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, pues ya vamos a hablar con Gemma, a ver qué pasa. Que lo haga muy mal, no. Pues sí, le pediré. Gemma es una persona que admiro y personal y profesionalmente, y por lo tanto hay que tenerla siempre al lado, siempre le digo al lado, Gemma. Nos consta que partes de vuestro plató ya se han visto en TV3 en otros programas. No sé si nos puedes decir también de qué programas recicláis escenografía. Sí. Pues yo no lo sabía esto. Han dicho que hay partes de El Got d'Aigua. Pues primera noticia. Ahora lo voy a preguntar, no lo sabía. Pues está bien, que se recicle está bien. Sí, es un piso nuevo, pero hay cosas que están aprovechadas. No sabía que estaba aprovechado y que no, o sea que no, ni idea. Sí que he visto una nevera de vinos, que es muy grande, no sé qué vamos a hacer los mediodías, pero en principio va a estar vacía siempre. ¿Podrás compaginar la presentación de un programa diario con rodajes de más episodios de 4 Gats? Eso parece, lo voy a intentar. Esa es la idea, vamos a seguir con 4 Gats, que es un formato marca de lo que hemos estado haciendo y cómo concebimos el periodismo, y por lo tanto hay que seguir con ello, y esa va a ser un poco la dificultad de este año. Pues muchas gracias. Pues a vosotros.